Hola, el día de hoy vamos a ver cómo podemos aplicar los conceptos de arquitectura hexagonal aplicados al frontend. Para este ejemplo vamos a hacerlo con Bit. Bit es una herramienta que nos ayuda a generar aplicaciones frontend. En este caso la aplicación que vamos a hacer es una aplicación en React y esta aplicación simplemente va a ser una aplicación de tareas, es decir, la típica aplicación de tareas de todos los cursos. La diferencia es que aquí vamos a ver cómo se puede aplicar la arquitectura hexagonal. La intención de que sea solamente React con Bit es que pues nos sacamos toda la complejidad de frameworks como Angular, frameworks como Next.js, como Nuxt.js, es decir, todos estos frameworks que nos ofrecen soluciones más completas. No queremos eso, queremos simplemente concentrarnos en los básicos, es decir, en el núcleo de cómo podemos aplicar estos conceptos al frontend para que ahora sí, una vez entendidos de la manera más simple, podamos ya extenderlos a estos frameworks o meta frameworks más complejos como Angular, Next.js, Nuxt.js, etc. Entonces, como les digo, la aplicación va a ser muy sencilla, va a ser en React con TypeScript, la vamos a generar con Bit y va a ser una aplicación de tareas. Entonces, vamos a comenzar. Para ello, yo estoy aquí en la página de Bit y en Bit podemos ir a Get Started. Si no conocen Bit, pues Bit simplemente es como la herramienta por defecto. Antes era Create React App, hoy en día es Bit. Para generar frontends, en este caso de React, pero no se limita a React. Es decir, si vamos un poco más abajo, vemos que aquí tenemos, por ejemplo, podemos generar proyectos con Vanilla JavaScript, con Vue, con React, con Preact, con Lead, con Svelte, con Solid y con Quick. Lo más seguro es que eventualmente se agregue soporte para más, ya sea frameworks existentes o frameworks que vayan saliendo, pero de nuevo, en este ejemplo lo vamos a hacer con React. Entonces, si vamos más abajo, aquí tenemos cómo hacer el scaffolding para nuestro proyecto. Entonces, para ello vamos a abrir la terminal y en este caso yo me voy a mover a desktop y dentro de desktop voy a ejecutar este comando que es npm create bit o bit realmente bit arroba latest. Entonces, con esto probablemente usted les va a decir que tiene que descargar bit, le dan que sí, y aquí nos va a pedir el nombre del proyecto. En este caso vamos a usar un nombre como React-hexagonal. Bueno, ya tiene aquí un proyecto, le voy a decir que remueva el existente. Y aquí nos va a pedir que seleccionemos con qué queremos trabajar. En este caso ustedes pueden seleccionar que quieran. Para este ejemplo vamos a hacerlo con React. Me refiero al que quieran en otros desarrollos. En este ejemplo sí va a ser necesario que lo hagan con React, aunque los conceptos son aplicados a cualquiera. Entonces, entramos en React y aquí es importante que seleccionemos el de TypeScript. Cualquiera de los dos, con que tenga TypeScript. ¿Por qué? Porque TypeScript nos vamos a apoyar en sus tipos o en las clases o en las interfaces para poder maquetar nuestro dominio. Si recordarán, pues tema de dominio, cómo nosotros modelamos la información que va a estar en nuestra aplicación, entonces para eso necesitamos tipos. Selecciono TypeScript y listo, ya lo ha generado y ahora me dice que siga estos pasos. Primero, que entre a la carpeta que se acaba de crear. Segundo, que yo corra npm install, esto para que instale todos los paquetes necesarios. Y finalmente me pide que corra npm run dev, esto para levantar el servidor de desarrollo. Bit ya viene con un servidor de desarrollo, en este caso es el que vamos a estar usando. Y listo, aquí ya se han instalado los paquetes. Ahora, yo voy a abrir mi editor de código, en este caso yo uso Set, pero si ustedes usan Visual Studio Code, si usan Sublime Text, si usan Beam, es decir, realmente da igual, al final no importa. Aquí voy a abrir y aquí lo tengo justamente, React hexagonal, voy a darle en abrir y bueno, aquí voy a cerrar todo esto, a ustedes no se los vamos a mostrar así, voy a descartarlo y listo. Este vendría a ser el proyecto que nos va a generar Bit. Ahora, voy a abrir una terminal y aquí voy a correr npm run dev. Y una vez corre esto me va a decir que se levantó el servidor en esta dirección, yo la abro y aquí tengo mi proyecto de Bit, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que está funcionando, sabemos que tenemos un frontend, ahora vamos a comenzar a modificarlo. ¿Qué modificaciones vamos a hacer? Para empezar, la carpeta de assets la vamos a eliminar, app.css lo vamos a eliminar, app.tsx de momento no, index.css sí lo vamos a eliminar, y entramos ahora sí a app.tsx y aquí vamos a eliminar este React logo y el Bit logo, el app CSS y aquí también vamos a eliminar
todo lo que tenga nuestro componente. Una vez que lo eliminamos, simplemente vamos a retornar una etiqueta P, por ejemplo, que diga tasks. ¿De acuerdo? Entonces, con esto listo, voy a eliminar el useState. Y listo, ya tengo mi app. Entonces, si yo vuelvo, bueno, aquí está dando errores y justamente lo tenemos aquí en la consola. ¿Por qué está dando errores? Porque en main nos falta eliminar archivos. Tenemos que eliminar el index CSS y me parece que viene a ser todo. Si volvemos, ahora sí tenemos tasks. Entonces, ya nuestra aplicación está funcionando como requerimos que funcione para poder avanzar. ¿Qué sigue? Nosotros dijimos que vamos a crear una aplicación de tareas. Para ello, necesitamos nuestro módulo de tareas. Recordemos, conceptos de arquitectura hexagonal. Entonces aquí yo voy a crear una carpeta que se llame lib. Como le hemos venido manejando, tú la puedes llamar lib, la puedes llamar modules, la puedes llamar sections, la puedes llamar packages. Es decir, realmente al final es una carpeta que va a estar conteniendo todos nuestros módulos. Entonces aquí en lib yo voy a crear otra carpeta que va a ser task. Y task va a tener pues todo lo necesario de mis tareas. Entonces, aquí hay dos opciones. Está el método orientado a clases y está el método orientado a interfaces. Es decir, es bien sabido que en el frontend no se suelen usar casi clases. Es una programación más funcional. Entonces, realmente aquí es de gustos. Nosotros anteriormente en otros videos habíamos visto cómo aplicar la arquitectura hexagonal orientada a clases. En este ejemplo vamos a hacerlo un poquito más a como realmente se acostumbra a hacer en el frontend. Ya verán al final cómo pues es sencillo, si les gusta más un método u otro, es fácil hacer el cambio. Entonces de momento vamos a evitar el uso de las clases y vamos a hacer una programación un poco más funcional, es decir, basada en funciones más que en clases. Entonces aquí en Task yo voy a crear mis tres carpetas clásicas de arquitectura hexagonal, que van a ser Domain, Application y finalmente Infrastructure. Listo, entonces aquí en Domain vamos a comenzar a crear un archivo que se llame task.ts y aquí en Task nosotros en el método de clases lo que haríamos sería exportar una clase llamada Task y Task tendría sus value objects si es que lo queremos modelar atómicamente o simplemente Task tendría sus tipos de que ID es string, name o title es string y así. Nosotros lo que vamos a hacer, como vamos a llevar un enfoque más funcional, no vamos a crear una clase, sino una interfaz. Entonces aquí exportamos una interface que sea task. Y task lo que va a tener es un ID que va a ser de tipo string. Va a tener un title que va a ser también de tipo string. Va a tener un isDone que va a ser de tipo boolean. Y finalmente va a tener un created@, que va a ser de tipo date. Ahora, aquí no tenemos value objects como tal. Es decir, si yo genero un ID y le meto un string, realmente puede ser cualquier string. Y un beneficio que nos daban los value objects era que ellos validaban. Entonces, como dijimos que vamos a ver un enfoque más funcional, aquí realmente vamos a crear esas validaciones, pero en funciones. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo en cada archivo. Aquí, pues yo creo que como todo está cohesionado, podemos mantenerlo en el mismo archivo. Pero si ustedes necesitan más atomicidad, pueden hacerlo sin problema, extraerlo. Entonces aquí lo que voy a exportar es una function que se llame ensure. Sí, aquí, ensure task ID is valid. Entonces, esta función lo que va a hacer es asegurarse, es decir, no solo va a validar, o sea, no devolvería un boolean, sino que se va a asegurar. ¿Y cómo se asegura? Pues lanzando un error en caso de que no sea así. Aquí ya nos está proporcionando Copilot una generación de código. Entonces, esta no es la validación realmente que vamos a tener. La validación que vamos a tener es que vamos a estar usando UUIDs para nuestros IDs. Para ello podemos generar nosotros nuestros UUIDs o instalar una biblioteca ya existente. En este caso, aquí hay una biblioteca. Aquí podemos buscar, bueno, esto lo voy a agregar aquí. Y si buscamos UID npm, aquí podemos entrar y vemos que pues, es una biblioteca que tiene muchísimas descargas mensuales, es decir, es el estándar de JavaScript para utilizar UUIDs. Entonces voy a ejecutar npm install UUID y esto lo que me va a hacer es generarme, más bien instalarme la librería o el paquete y también voy a instalar los tipos porque estamos usando TypeScript. Entonces npm install -d y va a ser @types/UUID.
y listo. Ahora, como yo voy a estar validando UUIDs, aquí arriba voy a necesitar importar ese paquete. Voy a importar before desde UUID. Ahora, before lo que nos va a dar es, nos va a dar un UUID versión 4. Es decir, para UUID existen distintas versiones. Si vamos aquí a imágenes, podemos ver cómo esta es la versión 1 de UUID y realmente existen muchas. Creo que de momento van en la 6, si no me equivoco. La verdad no tengo mucha idea, pero el estándar es que se use la 4. Es decir, la versión 1 aquí nos dice cómo se compone, aquí nos dice las especificaciones de la versión 2, la 3, la 4, la 5, es decir, hay distintas versiones de UUIDs. En este caso, y como es el estándar, vamos a estar usando la 4, ya que nos es más que suficiente. Y ahora, para asegurarnos de que el ID es válido, vamos a, justamente aquí nos da. Before lo que hace es que valida, es decir, bueno, before lo que hace es generar un ID. Nosotros no necesitamos generarlo, sino que vamos a validar. Aquí tenemos la función validate. Entonces, realmente lo que vamos a estar haciendo aquí es generar el validate. Entonces, en nuestra función, que es ensure task ID is valid, vamos a validar que si al validar el ID es falso, validate lo que hace es que, dado un string, devuelve un booleano de si es un UID o no. Si nos retorna falso, entonces el ID de la task es inválido, entonces queremos arrojar ese error. Si nos devuelve que todo bien, pues entonces todo bien. Ahora, seguramente va a haber casos en los que nosotros no queramos lanzar el error, sino que simplemente queremos devolver un booleano. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a exportar otra función que sea isValid task. Ensure isValid task ID. Y aquí vamos a retornar lo que nos dé validate. Y listo. Entonces aquí, en lugar de hacer este if, lo que vamos a hacer es el if de isValid task ID y le pasamos el ID. ¿De acuerdo? Entonces este isValid task ID solo nos va a retornar si es válido o no. Y el ensure task ID is valid se va a asegurar de que el ID sea válido. De lo contrario, va a lanzar un error. Es decir, este de arriba no lanza el error, este de abajo sí lo lanza. Ahora, en los value object nosotros solo habíamos visto este. Este de arriba nos va a servir más adelante para la validación de formularios. Entonces, con esto ya lo tenemos. ¿Qué sigue? Bueno, también probablemente queramos asegurarnos del título, del list done, del created at. ¿Podemos hacerlo? De momento, pues, para avanzar un poco más rápido, solamente voy a crear esta validación del ID. Pero ustedes pueden crear las validaciones o los value objects si requieren del enfoque de clases para pues cada una de sus propiedades. Entonces bien, ya tenemos task, el dominio. ¿Qué nos falta? Nuestro repositorio, porque nuestras tareas las queremos guardar y van a salir de algún lugar. Entonces ya aquí voy a crear un task repository.ts y lo que va a hacer esto, si ya lo han visto, pues es simplemente una interfaz. Entonces aquí lo que vamos a exportar es una interface que se llame task repository. Y task repository solo va a tener 3 métodos. Va a tener un getAll, que nos va a devolver todas las tareas, un array de tareas. Va a tener un método save, perdón, este no. Va a tener un método save, ¿de acuerdo? Y va a tener un método, bueno, lo podemos llamar remove, o realmente lo podemos llamar delete, que creo que es un método más adecuado, un nombre más adecuado. Y listo. Ahora, nuestro repositorio solo va a tener estos 3 métodos. GetAll porque queremos listar todas las tareas. Save porque save va a actuar de 2 funcionalidades. Save va a guardar y también va a actualizar. ¿Cómo va a funcionar esto? Si nuestro task que estemos enviando, el ID existe, entonces no va a crear uno nuevo, sino que va a actualizar el ID que encuentre. Si no existe, entonces va a crear uno nuevo. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que vamos a estar aprovechando un solo método del repository para atacar a 2 casos de uso distintos. Y delete, pues no vamos a estar esperando la tarea, sino solo el ID. Y va a ser un ID de tipo string, ¿de acuerdo? Entonces, listo, aquí ya lo tenemos el repository. ¿Qué nos falta? Bueno, pues realmente por dominio ya terminamos. Ya tenemos nuestro repository y ya tenemos nuestros tasks. Así que vamos a pasar a aplicación. Y en aplicación, aquí de nuevo, en el enfoque anterior era crear use cases, es decir,
en el método de clases, una clase por cada caso de uso. Aquí en el frontend no se suele ver tanto eso, es decir, casi todo es funcional. Entonces, vamos a acoplarnos, en el sentido positivo, a ese tipo de funcionalidad. Entonces, en lugar de crear un caso de uso para cada caso de uso, vaya, una clase para cada caso de uso, vamos a crear un servicio para todos nuestros casos de uso. Importante, aquí tiene que estar cada caso de uso separado. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a crear entonces un task service.ts y este va a ser el servicio de las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, el servicio de las tareas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a exportar una constante que sea task service, y aquí vamos a poner nuestros servicios. Esta es una forma. La otra forma es exportar una constante, o mejor dicho, una función. Bueno, sí, vamos a poner una constante, vamos a hacer la sintaxis de constante. Al final lo que vamos a exportar es una función que se llame create task service. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestros servicios, recordemos que requieren de un repositorio. Es decir, si yo tengo un servicio, pues ese servicio va a interactuar con la infraestructura, pero va a interactuar con la infraestructura por medio del repositorio. Es decir, vamos aquí un poco a GitHub. Vamos aquí, bueno, GitHub marco AG. Vamos a entrar rápidamente al perfil, vamos a ir a repositorios. Y aquí en repositorios vamos a ir, por ejemplo, a este Next.js. Vamos a entrar a Source, que es el último que hicimos, el de Nest. A User, Application. Aquí, como ven, tenemos cada caso de uso segmentado. Entonces, por ejemplo, voy a entrar al de GetAll. Entro a la clase. Y aquí, como vemos, el constructor nos está pidiendo un repositorio, porque lo necesita para interactuar. Esto, si no les queda muy claro, hay una serie de videos en el canal sobre los conceptos y las bases necesarias de arquitectura hexagonal para que lo comprendan. Entonces, el punto es que cada caso de uso va a requerir del repositorio para poder interactuar con él, ¿de acuerdo? Entonces aquí, el servicio al final viene a ser una forma de agrupar todos los casos de uso en lugar de ponerlo en cada archivo. Entonces el service lo que va a pedir es un repository como parámetro. Repository. Y este repository va a ser de tipo task repository. Entonces, esto finalmente lo que va a devolver, una vez teniendo el repository, aquí ya va a devolver pues todas las funcionalidades que quedamos que eran getAll, que quedamos que era save y quedamos que era, de momento no vamos a escribir nada, y quedamos que era delete. Entonces, aquí en nuestro servicio ya van a estar todas las cosas que necesite nuestra aplicación o nuestro módulo de task. Vamos a ir uno por uno. Vamos a comenzar con getAll. Pero aquí getAll. Bueno, task service. Aquí esto hay que hacerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Porque getAll al final es una propiedad de objeto. Incluso creo que podemos hacerlo así. Repository. GetAll. Aquí está viendo un error de sintaxis. ¿De acuerdo? Voy a eliminar todo. Y aquí tenemos lo que vamos a estar devolviendo. Entonces aquí lo que vamos a estar devolviendo va a ser un getAll. Y getAll, si lo podemos marcar así, cannot find name. No, sí tiene que estar escrito así. Entonces esto va a devolver, por ejemplo, a devolver null. Pero el problema es que nos sigue marcando getAll es defined, pero que no está siendo usado. Ah, ok, ya vi cuál es el problema. Verán. Esta sintaxis es de que estamos dentro de una función, es decir, no estamos haciendo un retorno como tal. Por más que aquí esté en la sintaxis de arrow function, cuando abrimos esto, toma como que es una función. Entonces, si queremos tomarlo como que está retornando, tenemos que envolver esto entre paréntesis. Y listo. Ahora sí, esto ya se toma como que está haciendo el retorno de la función. Vamos a hacerlo de otra forma para que se entienda mejor. Nosotros tenemos nuestra función a, ¿de acuerdo? Y esto era lo que se estaba haciendo. Estamos intentando hacerlo como con esta sintaxis, ¿de acuerdo? Esto, function a, es decir, era una función, y aquí realmente no estamos retornando el getAll, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que hicimos aquí, agregando estos paréntesis, el equivalente acá es poniendo el return y envolviendo esto entre corchetes, ¿de acuerdo? Esta es la sintaxis. Si ya conocen tema de ESMAScript 6, pues ya sabrán cómo funciona. Y
pues si no, pues igual ya lo vieron, es decir, se envuelve nada más entre paréntesis cuando se esté devolviendo algo usando la sintaxis de la arrow function. Entonces aquí no vamos a devolver null, sino que lo vamos a devolver es el repository punto, aquí punto getOut, ¿de acuerdo? Y esto es lo que necesitamos, es decir, el método getOut solo necesita llamar al repository. En este otro ejemplo, save, podríamos decir que solo lo guarde, pero realmente no, porque necesitamos hacer las validaciones correspondientes. Aquí en task vamos a indicarle, y ni siquiera vamos a pedir task, es decir, vamos a pedir el ID, que va a ser de tipo string, y a lo mejor vamos a hacerlo con objetos. No sé, vamos a hacerlo así. ID va a ser de tipo string. ¿Qué más nos pide? Vamos a ir a nuestro task. Nos pide ID title, que también va a ser de tipo string. Nos pide un isDone, que va a ser de tipo boolean. Y nos pide un createdAdd, que va a ser de tipo date, ¿de acuerdo? Aunque este createdAdd lo podríamos omitir aquí para crearlo en el mismo caso de uso. Ahorita vamos a ver. Entonces esto pues lo envolvemos entre llaves para poder hacer lógica aquí, no simplemente retornar. Entonces, ahora aquí, ¿qué sigue? Necesitamos primero, nosotros estamos pidiendo estos datos, sí, pero ¿qué validaciones tenemos? Si vemos, tenemos la validación del ID. Entonces queremos asegurarnos de que el ID sí es el ID que necesitamos. Para eso vamos a llamar la función ensure task ID is valid, y aquí nos vamos a asegurar de que el ID sea válido. Si requerimos hacer la validación del title y del isDone, también por ejemplo, pues la podemos hacer inmediatamente después de esta llamada, esta función. Para este ejemplo solo vamos a hacer con esta validación, porque pues ya nos es más que suficiente. Y aquí en task, entonces, ya estaríamos ahora sí pasando el objeto de ID, de title y de isDone, ¿de acuerdo? Y nos falta uno, justamente el createdAdd, que aquí lo vamos a establecer como que es la fecha en la que justamente está llamando el repositorio. Y listo. Vamos a ver un poco qué es lo que hicimos aquí. En el ID es string, title es string y isDone es boolean. ¿Por qué no pedimos el createdAdd? Porque eso lo vamos a hacer en tiempo. Es decir, no vamos a dejar que el que nos mande los datos decida cuándo se creó, sino que lo vamos a hacer nosotros en el mismo caso de uso. Después aquí vamos a ejecutar las validaciones, es decir, aquí pues simplemente quiero asegurarme de que el ID sea válido. Si esto no es verdad, no necesitamos gestionarlo, porque directamente va a lanzar un error y el error lo vamos a cachear en la UI. Ahí es donde ya vamos a obtenerlo y a mostrar los mensajes que están necesarios. Y finalmente, si eso pasa, pues entonces, es decir, si pasa la validación, significa que pues la información está estructurada como nosotros necesitamos y simplemente pasamos el objeto de task, que vendría a ser este de aquí, esta interfaz. Si se fijan, coincide. ID, ID, title, title, isDone, isDone y createdAdd, createdAdd. Entonces todo perfecto. Ya el repositorio es el que se va a encargar de ver y de decidir si lo que le estamos enviando va a ser un nuevo registro o si va a actualizar uno existente. Finalmente pasamos con delete, que delete solo va a esperar un ID string, y aquí también queremos asegurarnos que ese ID sea válido, y si es válido entonces pasárselo ahora sí al repositorio. Y listo. Con esto en este archivo ya hemos finalizado cómo, voy a cerrar esta terminal un momento, ya hemos finalizado cómo sería nuestro caso de uso. ¿Cuál sería el equivalente a clases? Pues tendríamos que sacar esto a una clase, tendríamos que sacar esto a otra clase y tendríamos que sacar esto a otra clase, cada uno pidiendo su propio repositorio. En este ejemplo, pues como es un enfoque más funcional, el del frontend, decidí hacerlo así, pero pues ya ustedes en el canal tienen ambos ejemplos, es decir, tienen este ejemplo funcional y el ejemplo de clases. Que ojo, este ejemplo funcional también es aplicable al backend, pero es cosa de costumbres, es decir, yo personalmente, que en los equipos en los que he trabajado y los proyectos en los que he trabajado, estoy más acostumbrado a ver el enfoque de clases en el backend y el enfoque funcional en el frontend. También en cursos, también en contenidos, es decir, se hace más costumbre que se haga de esa forma, pero realmente ambos conceptos y ambos métodos son aplicables a pues, ambos ambientes. Entonces listo, ya terminamos con la aplicación. ¿Qué nos falta? La infraestructura, es decir, ya casi terminamos realmente. En la infraestructura, aquí si recordarán, ya van a estar nuestros repositorios. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro repositorio? ¿Dónde queremos guardar y obtener esta información? Vamos a hacerlo con dos ejemplos. Nos vamos a centrar en el del local storage y después vamos a ver cómo podríamos ahora actualizarlo a una API usando Axios o Fetch o la librería que queramos para hacer peticiones HTTP. En Infrastructure, entonces, yo voy a crear aquí un archivo llamado
va a ser local storage task repository.ts. Entonces, esta va a ser la implementación de infraestructura de local storage para el repositorio de tasks. Entonces, aquí voy a exportar esto sin... Bueno, no necesita ser una clase realmente, igual puede ser una función. Entonces, voy a exportar una constante que se llame local storage task repository. Y ahora, ¿cómo respeto el contrato que yo creé acá de task repository? Como lo habíamos visto anteriormente, si vamos a ejemplos que ya hemos realizado, por ejemplo, vamos a ir al de type.rm. Si entramos al repositorio, la forma de adherirnos a ese contrato era con la palabra clave de implementación. Es decir, este repositorio, que es una clase, va a implementar user repository. Pero aquí no estamos usando, no estamos usando una clase, estamos usando una función, estamos usando programación funcional. Entonces, ¿aquí cómo lo haríamos? Pues simple, aquí diciéndole que lo que va a devolver es task repository. Y listo, aquí ya está forzado a devolver task repository. ¿De acuerdo? Y miren, aquí podríamos poner también ese problema de los paréntesis, pero les voy a mostrar otra forma de poder solucionarlo simplemente escribiendo la palabra return y aquí retornando lo que necesitamos. Eso también pues lo podemos hacer acá en application, es decir, en lugar de haber hecho todo esto, pues simplemente podríamos haber eliminado los corchetes, es decir, los eliminamos y aquí pues simplemente ponemos return y encerramos nuestros métodos dentro de las llaves, guardamos, formateamos y listo. Es decir, este sería el equivalente directo. Creo que es más legible así, entonces lo vamos a dejar así, porque pues aquí explícitamente estamos diciendo que esto es lo que va a retornar, entonces perfecto. Entonces aquí lo vamos a hacer igual, y return, ¿qué va a retornar? Pues task repository tiene que tener tres métodos, getAll, save y delete, entonces vamos con ello. Aquí primero getAll, entonces aquí simplemente vamos a obtener todas las tasks de local storage, más bien de local storage, vamos a obtener el ítem que se llama tasks, lo vamos a tener aquí. Vamos a retornar, si existe task, entonces vamos a parsearlo a JSON, y si no, simplemente vamos a volver un array vacío, es decir, no existen tareas, ¿de acuerdo? Entonces, pues volvemos al array vacío. ¿Qué sigue? El de save. Y save va a esperar una task que va a ser de tipo task. No, task repository no, simplemente task. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a obtener todas las tareas, tasks. Local storage, aquí, local storage.getItem. Listo, local storage.getItem. Entonces ya tenemos todas nuestras tareas, ¿de acuerdo? Ahora nosotros tenemos que buscar si ya existe una tarea con ese ID. Entonces aquí lo que voy a crear una subconstante que se llame parsedTasks. Y simplemente lo vamos a hacer así. La misma condición de arriba, si existe task, pues parséamela. Y si no, pues devuelve un array vacío. Entonces parsedTasks va a ser, aquí me está dando que es any. Ok, porque el JSON parse lo está tomando como que no, es decir, parse realmente va a devolver cualquier cosa. Entonces nosotros queremos asegurarnos de que no sea así. Aquí igual vamos a poner const parsedTasks. Y aquí le vamos a decir que va a ser un array de tasks. Entonces ya parsedTasks sigue siendo any parse. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ok, la forma de hacerlo aquí, hay distintas formas. Nosotros nos vamos a centrar en una que es la validación. Es decir, vamos a validar que las tasks sean de tipo task. Para eso vamos a ir aquí en task y vamos a simplemente aquí exportar una function que se llame primero isValidTask. Y bueno, no, esta no es la forma. Creo que va a ser más complejo hacerlo de esa forma. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tipar el parse de JSON, porque aquí nos está devolviendo any. Nosotros no queremos que vuelva any, queremos que devuelva un array de task. Entonces aquí podríamos indicarle que va a ser así. Y parsedTask ya tiene el task, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo, si task existe, que puede ser string o puede ser null, entonces si existe, quiero que JSON parsee esas tasks, es decir, se van a parsear pues a como JavaScript las puede interpretar, pero le estamos indicando, ¿sabes qué? Lo que ha de devolver parse, la función de JSON,
va a ser un array de tasks. Si no, pues devuelve un array vacío. Entonces aquí siempre va a ser un array de tasks, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya simplemente lo que estaríamos devolviendo no sería la condición anterior, sino parsed tasks y listo. Lo mismo acá de este lado, aquí vamos a tipar como que JSON parse va a ser igual a un array de tasks y listo. Ahora parsed task ya es un array de tasks. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una constante que se llame task exist y task exist lo que va a decir es de las parsed tasks busca si alguna tiene el ID, pero realmente no queremos eso, es decir, lo que queremos es obtener el index, es decir, el índice si está la posición. Entonces index of y index of boolean parsed task sum. Sí. Ok, aquí ya lo tenemos. En taskExist vamos a buscar si alguna de las tasks coincide con el ID que nos están pasando. Entonces, si existe, vamos a obtener las nuevas tasks y return task, ok. Y si no, vamos a retornar T. Listo. Aquí simplemente cerramos. New task, assigned, no, a ver. Parsed task, podemos filtrarlo, pero el filter nos daría el ID, yo quiero el index of. Ok, vamos a buscar la función array index of de JavaScript, porque nosotros necesitamos obtener el index, ¿de acuerdo? Entonces, index of bison greph index of with objects, porque el de nosotros es un objeto. Vamos a ver aquí en Stack Overflow rápidamente que nos dice index of hello. Ok, perfecto. Aquí nos da un método. El index of solo sirve con pues cuestiones sencillas, ¿de acuerdo? Cuestiones sencillas, o bueno, miren aquí, find index. Esto es lo que necesitamos, obtener el find index. Es mucho más sencilla esa. Entonces, de las parsed tasks queremos obtener el index de la que cumpla con esta condición, ¿de acuerdo? Si hacemos hover aquí, veremos que si nos retorna un número distinto a -1, significa que es un index y que sí lo encontró. Si nos retorna -1, pues significa que realmente no existe. Entonces ahí sí tenemos que crearlo. Entonces aquí ya lo vamos a hacer. Voy a eliminar todo esto de aquí abajo. Y listo, aquí lo elimino. Entonces, si task exist, entonces aquí lo que yo quiero hacer es que si task exist es distinto a -1, ¿qué significa? Que si existe. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es parsed task exist, ok. Miren, les explico. Si task exist es distinto a -1, significa que nos devolvió un índice y significa que sí existe en el array. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que de las parsed tasks, en esa posición, queremos asignar la nueva tarea, es decir, actualizarla. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer es actualización. ¿De acuerdo? Si no existe, entonces a parsed task le vamos a hacer push, es decir, agregar la nueva tarea. Finalmente, bueno, aquí esto ya no nos sirve tampoco. Finalmente, en local storage vamos a setear en el item task el JSON Stringify de parsed task, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un array. Los arrays son mutables, podemos modificar lo que hay dentro de ellos. Entonces, por eso es que aquí lo estamos modificando solo el índice que existe. Y si no existe índice, significa que es una task nueva, entonces la estamos agregando, ¿de acuerdo? Y al final simplemente hacemos stringify, porque ahí se guardan en el local storage, de parsed task. Y listo. Así terminamos con save. Finalmente vamos a ir con delete y en delete nos van a pasar un ID, entonces yo aquí igual, en task las voy a obtener, parsed task las voy a parsear, en new task, ok, aquí lo que voy a hacer es de las parsed task filtrar aquellas que no coincidan con el ID que me están pasando. Y entonces aquí las nuevas tareas son las que se van a agregar al local storage. Estas nuevas tareas ya vienen sin la tarea de este ID,
¿Por qué? Porque aquí lo estamos filtrando, es decir, aquí le estamos diciendo, dame todas las tareas y exclúyeme, fíltrame de las que coincidan con este ID. Obviamente solo va a excluir a una y ya pues aquí vamos a poner las new tasks, que son las tareas sin el ID que nos pasaron. Y listo, aquí ya tenemos nuestro repositorio. Aquí voy a poner un comentario de creación. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro repositorio, ya tenemos la obtención de todas las tareas, ya tenemos el guardado, recordemos creación y actualización de las tareas, y ya tenemos la eliminación. ¿Qué nos falta? Nos falta pasar a consumir esto, nos falta pasar a consumir lo que vendría a ser nuestro controlador, que realmente va a ser la UI. Entonces, vamos a pasar rápidamente, ahora sí, a nuestro app, ¿de acuerdo? Este es el componente, podríamos crear otro, y de hecho vamos a hacerlo. Aquí vamos a crear una carpeta que se llame Components, aunque no es lo que yo suelo hacer, ¿de acuerdo? Lo que yo suelo hacer es crear una carpeta que se llame Sections, es decir, lib viene a ser toda la lógica y Sections viene a ser la UI. Entonces en Sections ya yo suelo crear, por ejemplo, Tasks, y ya Task, y aquí le voy a poner, por ejemplo, Task View, ¿de acuerdo? TSX. Y Task View lo que va a hacer es simplemente exportar por default una function que se llame Task View. Y Task View lo que va a hacer es que va a retornar esto que nos dan aquí, ¿de acuerdo? Simplemente. Entonces, si yo me voy a app, pues lo que yo quiero devolver aquí es el Task View. Aquí, Task View y listo. Ahora, voy a abrir de nuevo el servidor, npm run dev. Si yo regreso acá y vuelvo a aquí, si yo recargo aquí ya tengo mi Task View. Pero esto se ve feo. Entonces tendríamos que comenzar a meterle un poco de estilo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a meterlo de estilos. Vamos a centrarnos de momento en el listado, ¿de acuerdo? Queremos obtener todos los Task View y pues evidentemente listarlos. Entonces aquí en Task View tengo de dos. Tengo o crear un contexto que esté consumiendo los casos de uso o consumirlos sobre demanda, ¿de acuerdo? Aquí para este caso sí voy a crear, bueno no voy a crear un contexto, lo vamos a mantener simple, pero la misma lógica que vamos a aplicar aquí se puede aplicar a los contextos. Entonces aquí yo voy a decir que el repository, bueno, primero que nada, yo necesito, ¿qué necesito? Mi caso de uso, ¿de acuerdo? Necesito mi caso de uso del servicio, o mi servicio mejor dicho, para poder obtener todos. Pero mi servicio me pide un repositorio, entonces primero voy a crear el repositorio. Entonces const repository, y va a ser si yo me voy a infrastructure, local storage, ok, va a ser local storage task repository, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que va a hacer es, va a ser igual a local storage task repository, y esto sí, eso no funciona. Listo. Aunque para mantenerlo mejor, aquí lo que vamos a crear es seguir la misma línea de acá en create. Entonces aquí le vamos a decir create local storage task repository. Entonces ya de este lado vamos a eliminar esto y aquí vamos a renombrarlo como create local storage task repository, porque realmente es lo que estamos haciendo, estamos creando y devolviéndolo. Aquí en repository ya tenemos el task repository. Entonces, perfecto. Ahora yo voy a crear una constante que se llame service. Y service va a ser igual a create task service. Y le voy a pasar el repositorio que acabo de crear. Noten cómo no se queja porque pues cumple con la interfaz de task repository. Y esto era service. Listo. Ya tengo mi servicio. Entonces ya puedo comenzar a consumirlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un estado que se llame task y set task, o mejor dicho tasks en plural, tasks y set task. Entonces aquí voy a hacer use state y lo que voy a hacer es, primero lo voy a inicializar como un array vacío. Entonces aquí yo voy a hacer uso de use effect, aquí use effect, voy a traérmelo y lo que voy a hacer es simplemente aquí lo tenemos, así de sencillo. El useEffect, si ustedes ya conocen React, pues saben que esta es una función que se ejecuta cada que se monta el componente o cada que las dependencias de aquí cambian. Entonces el useEffect lo que va a hacer es que de servicios va a ejecutar la función getAll, ¿de acuerdo? GetAll en teoría debería de devolver
una promesa, no le está devolviendo. Noten que aquí está devolviendo directamente task. Vamos a ver qué está sucediendo. Task repository, get all tampoco está devolviendo una promesa. Entonces vamos a ir a infraestructura y aquí está el problema, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a devolver es una promise.resolve y la vamos a resolver con este elemento de aquí. Get all, aquí task type promise, task. El repositorio me parece que está mal, sí, ok. Bien, vamos a ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Voy a echar todo esto para atrás. Aquí sí le voy a dar en create local storage repository. ¿Qué pasa? Nuestro repositorio es síncrono. ¿Qué significa? No hay promesas, no hay asincronía, es síncrono. Lo pido y me lo da. ¿Cuál es el problema? Que casi nunca los repositorios son síncronos. Es decir, bases de datos son asíncronas, APIs son asíncronas, llamadas a servidores son asíncronas. Entonces, yo podría decir que el local storage es de los pocos repositorios que son síncronos, entonces, o de los más populares, cuando menos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos adaptarnos a la mayor probabilidad. Al final, esto de arquitectura hexagonal lo que nos da es resistencia al cambio. Es decir, si yo cambio de repositorio A a repositorio B, que no pase nada en mi aplicación, que todo siga funcionando. Entonces, para asegurar eso, lo que vamos a hacer es tipar esto como promesas. Si llega a ser asíncrono, pues todo perfecto. Y si llega a ser síncrono, no pasa nada porque solo devolvemos una promesa y listo, por más que sea síncrono. Entonces aquí lo que voy a hacer es encerrar esto en una promise. Así. Esto también lo voy a encerrar en una promise. Y finalmente esto también lo voy a encerrar en una promise. Listo. Entonces, ¿esto dónde va a afectar? Pues va a afectar aquí en infraestructura. Noten como aquí ya entonces lo que tengo que hacer es devolver una promise.resolve y encierro el valor que voy a resolver en la promesa y listo, ya no se queja. Lo mismo acá hasta abajo, lo que voy a hacer es retornar promise resolve vacía, es decir, porque es un void, no tengo que devolver nada. Y aquí hasta abajo también, solo return promise resolve. Entonces listo, ya lo tengo en mi local storage. ¿Qué beneficio nos da esto? Que para cuando pasemos a Axios, por ejemplo, pues ya va a estar asíncrono, entonces ya va a tener el soporte. Muy bien, entonces aquí hubo un error, lo puse repository, es repository. Listo. Aquí también lo cambio porque es donde estoy importando. Y finalmente aquí en el service también lo tengo que cambiar. Listo. Entonces volvamos a la UI. Aquí entonces ya nos acepta el den porque es una promesa. Y le voy a decir que en task es lo que me va a devolver y voy a setear las tasks. Pero aquí me dice que no puede porque el estado no está tipado. Entonces yo aquí le voy a tipar, ¿sabes qué? El estado va a ser un array de tareas. Y listo, ya no se me queja. Ahora, ¿qué pasa si hay error? Pues aquí yo lo quiero con un catch y de momento solo voy a mandar por consola. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tengo mis tasks, quiero empezar a listarlas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Justamente esto. Voy a hacer una lista que no esté ordenada, una UL, y por cada task lo que voy a hacer es pasar el título y la descripción. Finalmente aquí cierro el UL, pero recordemos que no tiene título. Aquí más bien sería, bueno, este LI vamos a hacerlo un poquito mejor. Lo que voy a hacer aquí es justamente esto, podría ser service toggle, no. Vamos a mantenerlo simple, solo vamos a tener el título de momento, antes de complicarlo más, y listo. Entonces, aquí solo voy a devolver el título y nada más. Si yo regreso y recargo, veo que no tengo nada. Y si inspecciono en la terminal, pues veo que tampoco, en la consola, pues veo que no hay nada. Entonces, en caso de que no exista nada, yo aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Si la longitud es igual a 0, pues imprime un mensaje que no hay tasks. Y listo, me dice que no hay tasks, pero se ve raro porque está con lo de huele, entonces lo voy a pasar acá abajo. Y voy a decirle que si tasks.len, listo, envíe una etiqueta P. Y listo, ya me dice que no tasks. Entonces, ¿qué necesito yo ahora? Pues comenzar a crear esas tasks, esas tareas, ¿de acuerdo? Entonces, para crear esas tareas, lo que yo voy a hacer es aquí poner un formulario, ¿de acuerdo? De momento solo va a ser el formulario de esta forma.
Y en el formulario voy a comenzar a poner ciertos inputs. Por ejemplo, voy a poner el input de tipo texto, que va a ser el título. Y pues me parece que es todo lo que se necesita. Es decir, el ID lo vamos a generar nosotros. El título sí lo vamos a dejar al usuario que lo genere. Y el isDone, pues por defecto va a ser como que todavía no está completado. Entonces, solo va a pedir el título. Y aquí yo necesito un estado para gestionar esto. Entonces, aquí voy a poner const title y set title. Aquí useState va a estar vacío. Entonces, comienzo ahora aquí a modificar mi input. ¿De acuerdo? Aquí le voy a poner que el value va a ser el title y onChange lo que va a hacer es cambiarlo. Listo. Ahora, el form yo necesito aquí también gestionarlo. Entonces voy a crear una función que se llame submit, que va a ser de tipo form event handler. ¿De acuerdo? Y miren, aquí ya lo tenemos. Submit. Dice que no está siendo usada. Ok. Aquí primero vamos a evitar el comportamiento por defecto del formulario para que no recargue la página. Y en service no vamos a create, sino que vamos a save. Nos pide title, pero también nos pide ID. El ID, ¿cómo lo vamos a generar? Podemos usar la función que viene de UUID que se llama before. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana llegamos a cambiar de proveedor de IDs? Va a ser un problema y vamos a tener que cambiarlo en todos los lugares. Esto no va para nada con los principios de arquitectura hexagonal, entonces vamos a ir mejor aquí a task. Y aquí vamos a decir generate task ID. Y lo que va a devolver simplemente es, ahora sí, aquí ya la librería que usemos para generar. Pero aquí tenemos que decirle pues que va a ser una constante, export const, y le decimos que va a ser de esta forma. Listo. Ahora, yo les había dicho anteriormente que había una regla de dependencia. Es decir, yo en dominio no puedo importar de ningún otro lugar que no sea dominio. En este caso estoy importando de infraestructura, es decir, estoy importando de un paquete externo. ¿Qué pasó? Bueno, hay ciertas situaciones en donde esto puede permitirse. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando los paquetes son estándares o cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo, sabemos que esto no va a cambiar y lo tratamos como si fuera una librería estándar, es decir, una librería interna del lenguaje de programación. Así como JavaScript, por ejemplo, tiene, esta función que se llama isNaN. Esta pues es una función interna del sistema y la podemos usar en dominio sin ningún problema. Bueno, de esa forma estaríamos tratando también a este tipo de librerías que estamos importando. Es decir, como sabemos que es un estándar y como estamos asumiendo la responsabilidad, la vamos a tratar como si fuera parte interna de la librería del lenguaje y por tanto podemos usarla dentro de dominio. Entonces, esténse tranquilos por esa parte, no hemos violado ninguna regla todavía. Ahora ya tenemos Generate Task ID. Vamos a usar esa función acá en lugar de usar el before. Generate Task ID. Y finalmente el isDone nos pide otra cosa. Bueno, aquí service save. Ok, no me la pide como objeto, me la pide como, es decir, separada. Entonces, ok, voy a eliminar este objeto de aquí. Aquí voy a eliminarlo. Así, y les voy a pasar una por una porque así me la pide, es decir, me la pide separada por comas. Entonces, generate task ID, después le voy a pasar el title y finalmente le voy a pasar un false para isDone. Ahora, es de then, pues no me va a devolver la task, ¿de acuerdo? Simplemente va a devolver void. Then, no existe en void. Ok, save. Ok, aquí hay un problema, que nos está devolviendo, aquí no está devolviendo promesa, nos está devolviendo así como si fuera, es decir, como si fuera síncrono. Entonces vamos a ir a la aplicación, vamos a ver qué está pasando. Aquí, repository save, ok, esta es una promesa, pero no estamos esperando que se resuelva la promesa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar async, de hecho vamos a hacerlo en todos, vamos a agregar async y vamos a agregar el await. Al final nos va a marcar error porque todas estas son promesas, las llamadas al repositorio. Entonces está bien que lo hagamos así para cuando de verdad sí sean tareas asíncronas, sí esperarlas. Si volvemos, listo, ya no tenemos ese error. Entonces ahora set task, pues yo quiero que se vuelva a ejecutar, ¿de acuerdo?
Entonces, para eso yo voy a crear otra función, porque aquí ya estaré repitiendo código en el useEffect y en el acá cuando se genera o se edita una tarea. Entonces, la función se va a llamar constFetchTask y esto simplemente lo que va a hacer es justo esto. Es decir, lo mismo que ya tenemos en el useEffect. Entonces, aquí ya podríamos eliminarlo y simplemente ejecutar el fetchTask. Y aquí, cada que se crea una tarea, pues queremos hacer también el fetchTask. Y listo. Y seteamos el título a de nuevo vacío, porque pues nos interesa hacerlo de esa forma. Entonces, esta de submit se va a ejecutar cuando el formulario se le dé accionar. Entonces aquí lo que voy a hacer es on submit, simplemente decirle que ejecute submit. Esto lo voy a eliminar porque se agregó. Y listo. Ahora vamos a probarlo. Aquí no tenemos errores, no tenemos tareas. Si yo agrego una tarea, ¿qué pasó? ¿Me la agregó? Sí, me la agregó. Pero me la agregó vacía. Yo no quiero que haya tareas vacías, ¿ok? Es momento entonces de agregar otra validación. Aquí en task, pues yo quiero eso, que al menos la tarea pues no sea vacía. Entonces aquí voy a crear otra función, export function is valid task title. Y aquí pues vamos a hacer esa validación, retornar si la longitud es mayor a 0 y vamos a hacer también el ensure, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, ¿dónde nos aseguramos de eso? En el servicio. Aquí queremos asegurarnos que al momento de guardar, ensure task title is valid. De lo contrario, pues que lance un error y que no deje guardar la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en task view, antes de que se ejecute, ¿de acuerdo? O no, vamos a dejarlo así, vamos a cachear el error una vez se envía. Entonces, si volvemos y yo trato, me lanza el error aquí. Y como no lo estoy haciendo el handler, pues me lo va a lanzar en la consola y va a haber un problema. Entonces yo necesito hacer ese handler. Aquí voy a agregar una constante que se llame, va a ser errors, ¿de acuerdo? Errors y set errors. Entonces aquí use state y errors va a ser un string tal que así, un objeto, perdón, y va a haber errores de ID, va a haber errores de title y pues me parece que es lo único que tenemos que validar. Entonces, errors, más bien vamos a ponerle form errors porque realmente son errores de formulario. Set form errors, ¿de acuerdo? Entonces aquí en set form errors, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer uso no del, es decir, de acá, no vamos a hacer uso de los ensure, sino de los isValid, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a hacer ese isValid, vamos a crear un efecto, aquí, useEffect, y este efecto se va a encargar de que cada que cambie el title, cada que cambie el title, cada que cambie el title va a hacer esta validación. Entonces aquí vamos a tener title, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a obtener isValid, y se va a asegurar de isValid task title, le vamos a pasar al title, y vamos a ponerle que title is valid. Ok, perfecto. De esta forma. Vamos a obtener el isValid y después vamos a setear los errores. Vamos a establecerlo como previo, es decir, como ahí es todo, y al título, si es válido, entonces pues simplemente dejamos las comillas vacías. Si no es válido, vamos a poner invalid title, ¿de acuerdo? Pero en lugar de comillas vacías, vamos a poner mejor un null, ¿de acuerdo? Y solo vamos a hacerlo para title, de momento. Porque pues el ID lo estamos creando nosotros, entonces de eso no va a haber tanto tema. Y aquí vamos a decirle que si es valid, entonces devuelva null, y a lo contrario ya lo establezca como string. Aquí yo el state también lo tengo que tipar, tengo que decirle que en los momentos se lo voy a tener title, que va a ser o string o null. Guardo, y si yo vuelvo acá abajo ya no tengo ese error, ¿de acuerdo? Aquí también podemos validar pues realmente todos los campos de nuestro formulario. Aquí obviamente pues hay herramientas como Formic, hay herramientas como React Forms, es decir, aquí lo estamos haciendo de la forma clásica y más sencilla, sin usar tantas librerías. Esto ya no es tanto de arquitectura hexagonal, es decir, las validaciones ya ustedes las podrán hacer donde quisieran,
pero pues igual es importante que vean cómo podríamos consumir la arquitectura hexagonal sin necesidad de otras librerías. Entonces, perfecto. Aquí entonces, antes del submit, lo que yo voy a hacer es que si por ejemplo, aquí, si form errors.title no es igual a null, pues que lo retorne, porque significa que hay errores y aún no podemos crear la tarea. Entonces, bien, aquí hasta abajo del formulario yo voy a crear justo esto, que si el form errors title no es igual a null, que lo muestre. Entonces, si yo vuelvo aquí, voy a recargar, aquí me dice que el título es inválido, ¿de acuerdo? A medida que lo voy moviendo, pues ya, como ya es mayor, es decir, ya cumple con la validación, ya no me muestra el error. Si yo vuelvo a ponerlo vacío, me dice que es inválido, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, aquí de momento lo que vamos a hacer, lo estamos estableciendo a null, is valid, set form errors, invalid title. Esto quiero que solo se ejecute cuando el title, pero se ejecuta cuando se monta. ¿Cuál es el problema? Que el comportamiento es que en cuanto yo recargo me está apareciendo aquí. Y esto no me agrada del todo. Entonces, aquí en title lo que puedo hacer podría poner algo como const is blur, en el sentido de que vamos a poner title changed. Bueno, de hecho saben que esta validación, en lugar de tenerla aquí, lo que vamos a hacer es moverla hacia cuando ya se haga el submit. ¿Por qué? Porque pues si no nos va a estar dando este error. Entonces aquí vamos a pegar aquí. Y aquí ya estamos, si es valid, es decir, si no is valid, entonces vamos a retornar. Ok, aquí return. Listo. Y ya este efecto ya lo podemos eliminar. Entonces, ahora sí, cuando recargamos no hay nada. Si yo intento agregar, ya me muestra que hay un invalid title. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto que sí quiero es que cada que el title cambie, me elimine ese error. Entonces, cada que cambie el title, yo quiero que aquí en set form errors, más bien me establezca el title únicamente a null. ¿De acuerdo? Aquí a null. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo doy en add task, me va a decir invalid title, pero al momento que yo modifique, ya me lo va a mostrar, ya me va a dejar de mostrar el mensaje de error. Si yo vuelvo a hacer el submit ahora, ya me lo está agregando el título. Entonces, ya tenemos nuestra creación. Falta la edición. ¿Cómo vamos a hacer esa parte de la edición? Bueno, aquí podremos poner otro formulario y decir, ¿sabes qué? Se va a generar de esta forma. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agregar un botoncito de editar por cada una de las listas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo voy a agregar una P de párrafo y lo voy a cerrar. Entonces, aquí yo voy a agregar un div que va a ser un contenedor. Lo pongo de esta forma. Esto me lo copio. Si me copio, me lo copio acá arriba y lo pego aquí y esto lo elimino. Entonces, ok, todo sigue igual, todo sigue igual. Entonces, este div lo que va a tener va a ser propiedades de style. Por ejemplo, el display va a ser igual a flex. Listo, ya está el flex. Ahora, yo aquí los botones pues los quiero poner arriba. Entonces, aquí lo que estaría haciendo sería un button. Aquí también sería editarlo para ponerlo cuando está completado o cuando no. Sí, vamos a hacerlo de esa forma. Al final el edit nos va a servir para eso. Vamos a terminar de cerrarlo. Listo. Entonces aquí el service no sería toggle como tal, sino que sería save y le estaríamos pasando al save, recordemos, el task ID, le estaríamos pasando el
task.title y le estaremos pasando el contrario a isDone, es decir, task.isDone, pero lo contrario, ¿de acuerdo? Y ya una vez finalizado, hacemos el fetch. Entonces, si task is done, lo vamos a mostrar de esta forma, y si no, lo vamos a mostrar de esta otra. Entonces, aquí ninguno está hecho. Si yo doy clic, ya está hecho, lo actualizó. Si yo recargo, sigue actualizado, ¿de acuerdo? Si yo doy clic, sigue sin estar hecho. Si yo doy clic, ya está hecho. Es decir, es como marcarlo de cuando ya está terminado y cuando no. Ahorita nos preocupamos por el diseño y de hecho vamos a hacerlo de una vez. Nosotros tenemos varias opciones en CSS para los diseños. Tenemos Tailwind CSS, tenemos Bootstrap, tenemos Material UI. En este caso yo voy a usar una que se llama Matcha CSS. Matcha CSS es una librería CSS que es una librería semántica. Es decir, de acuerdo a las etiquetas va a ser la estilización. Es demasiado pequeña, la verdad es que para un resultado rápido pues viene bastante bien. No es recomendada para cosas que se necesiten de mucha personalización, entonces pues tómalo en cuenta. Para este momento nos sirve solamente para que sea un poco más bonito, entonces nos funciona. La forma de usarlo es bastante simple, solo tenemos que copiar este enlace y lo pegamos en nuestro index HTML aquí en head. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es agregar una nueva de esta, aquí lo pego y listo. Si yo regreso, vean cómo en cosa de nada ya me lo estilizó. O sea, notan la diferencia, realmente es maravilloso, o sea, lo estiliza de forma semántica y vean que el resultado es bastante bueno. Entonces aquí volvemos, vean cómo hasta el botón mejora bastante, ya está completado, no está completado, ya está completado, no está completado, perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la eliminación. Y para la eliminación, yo quiero que aquí en Task View, aquí por ejemplo podría poner otro botón hasta abajo que sea un botón y este botón, sí, tal cual, el delete. Entonces service delete va a enviar es decir, cuando sale clic a este botón va a ejecutar el método delete del servicio, va a pasarle el ID a la tarea y entonces una vez termine va a obtener todas las tareas de nuevo. Entonces si yo doy esto, me lo elimina. Si yo doy esto, me lo elimina, no tengo tareas. Entonces por ejemplo vamos a comenzar a jugar una tarea real, no algo más de la vida real. Entonces, programar a las 5 pm. Listo, ya tengo programado a las 5 pm. Supongamos que ya son las 5 pm, ya lo hice, ya puedo marcar esto como completo. Incluso podríamos, me parece que hay una clase de, bueno, veamos, HTML text with, tiene un nombre, esta línea, bueno, es horizontal line. Horizontal line. No, no es HR. Veamos. Tags, HTML, text. Aquí, formatting. Había una. Vamos a ver, strong y small mark del. Me parece que es del. Sí, justamente esto es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Marcar las que ya estén completadas con este del. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente en el texto, aquí marcarle, ok, que si task is done, lo marque así, y si no, pues simplemente lo marque de esta otra forma. Perdón, aquí era de esta forma. Caso contrario, ok, simplemente así. Y al final agrego este para cerrar y listo. Es decir, quedaría así. Entonces, si yo regreso, aquí ya lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que si task is done, vamos a devolver el título de la tarea dentro del párrafo con una S. Pues sí, hace este efecto. Si no, es decir, si yo la quito, pues ya la marca normal. ¿De acuerdo? Esto pues le da un poco más de formato a cuando ya hacemos las tareas y cuando no. Y pues ya lo ven, es así de simple. Y listo, entonces con esto estamos viendo cómo prácticamente ya tenemos la aplicación que necesitábamos, ¿de acuerdo? Ya también le agregamos algo de estilo para que quede pues un poco mejor. Y vamos a dar un pequeño repaso. Entonces, bueno, solo nos faltaría una cosa que sería pues mandar esas alertas de error. No queremos que se mande solo en consola, es decir, queremos que el usuario se dé cuenta cuando hay errores. Entonces aquí simplemente voy a mandar por alerta el error.message y
Listo. Error.message y me parece que había otro lugar aquí. No quiero mandarlo así, sino que quiero mandar por alerta el error.message. Y listo. Parece que ya no hay console logs en nuestro proyecto. Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que hicimos. Generamos dos carpetas en nuestro proyecto. Lead, que tiene nuestro módulo task, que dentro de task vimos cómo con programación funcional podemos definir también nuestro dominio y modelarlo. Vimos cómo en task repository pues se mantuvo de la misma forma, a excepción de que vimos una técnica para con un solo método poder hacer tanto el guardado como la actualización. En aplicación vimos cómo podemos también cohesionar todos nuestros casos de uso haciendo uso de los servicios, siempre siendo bastante responsables y asegurándonos de que no dependa uno de otro, ¿de acuerdo? Es decir, que getAll nunca llame a save y que save nunca llame a getAll y nada de eso. Es decir, cada caso de uso independiente. Finalmente, en infraestructura creamos nuestro repositorio de local storage y vimos cuál es la forma pues, de obtenerlo de acuerdo al local storage. Y en sections creamos también nuestra sección de task y en task view aquí pues ya hicimos el consumo tanto del repositorio como del servicio. Y en task view pues vimos cómo manejamos el estado de las tasks, cómo manejamos esos campos del formulario. Aquí es muy simple, ya podríamos haber usado Formic o cualquier otra librería de manejo de formularios. Y el form errors también nos cubren las librerías de formularios. Creamos una función de submit que pues previene el comportamiento por defecto del formulario, se asegura de que el título sea válido. Aquí no está necesario que sea válido el ID ya que lo generamos nosotros, entonces sabemos que es válido. Entonces aquí en el isValid pues validamos que el título exista, aquí lo asignamos a los errores en caso de que exista y si es válido pues entonces continuamos, es decir, devolvemos la función en caso de que no sea válido. Si es válido, entonces ahora sí continuamos y en el servicio guardamos, generamos un nuevo ID, por tanto aquí nos aseguramos que no vamos a actualizar nada. El título sigue siendo pues el que definimos y por defecto está como falso cuando is done. Una vez termina de guardarse, obtiene todas las tareas y el título lo restablece a su estado original. Si llega a haber algún error, lanzamos una alerta. Y ahora pasamos con Fetch Task, que aquí también está usando de la arquitectura que ya hicimos. El servicio está consumiendo getAll, una vez que termina, establece las tareas en el estado y si hay algún error, pues manda la alerta. Cada que nuestro componente se monta, con este useEffect hacemos el fetch de las tareas para poder listarlas y cada que el título se modifica, pues restablecemos el error a null, ya que pues estamos haciendo una modificación, entonces el usuario ya corrigió el error. Finalmente, por la parte ya de la UI, tenemos el título de Task View. En caso de que la longitud de las tareas sea igual a 0, pues vamos a mostrar un mensaje de que aún no hay tareas. Sin embargo, se sigue mostrando el formulario. Aquí tenemos el listado de las tareas, que es simplemente un li, una lista, que tiene dentro un div, que tiene dos botones. El primer botón es para, y aquí hace uso del guardado, pero en sí está actualizando porque le estamos pasando un ID existente. ¿Y que actualiza? Pues aquí lo que actualiza es nada más el estado, de si es done o si todavía no se ha completado. Después del botón tenemos tal cual el título de la tarea y finalmente como último botón tenemos la capacidad de eliminar esa tarea. Aquí lo que podríamos hacer para agregarle un poco más de funcionalidad sería, por ejemplo, const is confirmed y aquí igual a confirm. Aquí are you sure y aquí podríamos que si no está confirmado entonces retorne. ¿Esto para qué? Para que cuando yo dé clic me pida una confirmación. Si doy cancelar no elimina, si le doy pues sí la elimina. Entonces ya para finalizar vamos a sacar estas cositas a funciones afuera. Entonces aquí lo que voy a crear es dos funciones, const update task y esto lo que va a hacer es que va a recibir la task y aquí en el servicio nada más la va a actualizar. Aunque update, mejor dicho, toggle task, ¿de acuerdo? Y aquí en toggle task sí nos va a pasar la task como tal y lo que estaremos seteando es este estado como contrario. Y finalmente el const ya va a ser el último, la función delete task, va a ser exactamente lo que ya le definimos. Entonces aquí en este primero no vamos a hacer esto, sino que esto lo vamos a eliminar. Y aquí ya le vamos a pasar entonces toggle task y le vamos a pasar la task. Y aquí finalmente también eliminamos todo esto. Y aquí ya sería delete task y le pasamos la task. Vean cómo pues ya queda un poco más limpio. Ya toda la lógica ahora sí la tenemos del lado de arriba.
Y aquí pues también tenemos el fetch task en cada uno. Vamos a probarlo por última vez. Aquí vamos a poner hey, se guarda, puedo actualizarlo, me acepta la confirmación, la respeta y puedo eliminarlo también. Listo, ya hemos terminado. Por último, ¿qué pasa si yo quiero ahora pasar a una API? Bastante sencillo. Aquí creo un Axios Task Repository. Repository.ts. Y aquí pues es exactamente lo mismo. Tiene que respetar lo que se está definiendo. Entonces aquí, por ejemplo, y vamos a ser bastante superficiales, export const create Axios task repository, y esto lo que va a devolver es un task repository, y aquí pues simplemente voy a retornar cada una de esos métodos que se requiere. Por ejemplo, get all, pues aquí async, y entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de Axios, por ejemplo. ¿Cómo sería esto? Como ya es Axios, aquí en este caso, bueno, no lo voy a hacer con Axios, en este caso vamos a hacer con Fetch para hacerlo más rápido, pero con Axios pues es exactamente lo mismo, es un servicio HTTP. Y listo, entonces aquí ya sería Fetch Task Repository, es decir, vamos a obtener con Fetch. ¿Y cuáles podrían ser las posibilidades? Pues solicitarlo un API, que es lo más común, solicitarlo un servidor, etc. Entonces aquí estaremos esperando una respuesta por parte de Fetch, que va a ser, por ejemplo, a localhost 3000, o aquí pues podría ser mi API, la dirección, ¿de acuerdo? miapi.com/task, y asumamos que este endpoint nos va a devolver una respuesta. Entonces ya las tasks vendrían en el JSON, y aquí pues tendríamos que tiparlo también, es decir, como task. Y ahora sí, ya en tasks pues ya vendría tal cual las tags. Ahora, esto siempre y cuando nuestra API esté bien definida y obviamente funcione. Aquí en este caso, pues si no hay respuesta, aquí lanzaré un error. Entonces pues ya, como nosotros tenemos cacheados los errores de este lado, por ejemplo en este caso lo tenemos aquí en fetch task, aquí cachearemos el error y lanzaremos la alerta, entonces no pasaría gran cosa. Y esto sería prácticamente lo mismo, es decir, si ahora seguimos con el save, estaremos recibiendo una tarea y estaríamos haciendo una petición fetch a, por ejemplo, a miapi.com tasks, y el método sería post. Estaríamos enviando los headers, que es de tipo JSON, y estaremos enviando al cuerpo el JSON stringify de mi tarea. Finalmente, lo de delete, pues sería más de lo mismo. Aquí estaríamos enviando, por ejemplo, una await de fetch. El método sería delete. Y aquí, sí, aquí me parece que vendría a ser todo. Sí, tal cual. Esto vendría a ser todo lo que necesitaríamos. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí ya le estaríamos, es lo más común. También podemos enviarlo por body o cualquier otra cosa, pero lo más común es que se envíe por la URL cuando se va a eliminar. Enviamos el ID de la tarea y pues listo. Le llega aquí a task y la elimina. Ahora aquí obviamente será cuestión de gestionar errores. Obviamente fetch, pues si hay errores de red, si no existe el recurso, si la API simplemente nos regresa un error, pues ya aquí habría que mapearlos. Pero noten como esto pues es bastante simple. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a cambiar el repositorio. ¿Dónde lo cambiamos? Donde lo estamos usando, acá. Entonces aquí, en lugar de crear un local storage repository, lo que voy a crear es un fetch task repository. Obviamente esto no va a funcionar, no esperen que funcione. Si yo vuelvo, como ven aquí, en cuanto entro, me dice, ¿sabes qué? Falló el fetch. ¿Por qué falló? Pues porque evidentemente yo no tengo ninguna API en esta dirección, o no existe una API en esa dirección. Entonces, completamente normal que esté fallando, pero eso está bien porque a la vez nos está diciendo que pues ya cambiamos del repositorio, o sea, ya estamos consumiendo desde fetch y no desde local storage. De igual forma, pues voy a dejar el ejemplo de fetch aquí por si lo quieren usar o quieren basarse en el mismo para poder continuar. Y listo, pues esto vendría a ser todo por el video de hoy. Hoy aprendimos cómo podemos aplicar la arquitectura hexagonal a una pues a una aplicación bastante sencilla de lista de tareas. Aquí podemos ver cómo podemos agregar tantas como queramos y actualizarlas, y se van a actualizar de forma independiente. También podemos eliminarlas. Es decir, esto ya viene a ser conceptos que seguramente ya habían visto y ya habían hecho, temas de pues, aplicaciones sencillas de TodoList, pero aquí pues el valor agregado es que ya tenemos la arquitectura hexagonal implementada. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esto lo podemos aplicar a cualquier framework de frontend prácticamente. Es decir, incluso si no usáramos frameworks, si usáramos nada más JavaScript, podemos aplicarlo sin problema. Siempre que tengamos nuestra carpeta de lib o de nuestros módulos y que estén separados y que cada uno respete las propias reglas que ya hemos visto en videos anteriores, pues esto va a funcionar a la perfección. Y ya vimos también
cómo es tan rápido cambiar de un repositorio a otro. Es decir, lo clásico de que saben qué equipo, ya vamos a cambiar la API, la migramos, lo que sea, y que casi siempre suele ser un dolor de cabeza, porque pues tenemos que cambiar cosas en todos lados y asegurarnos de que no fallen y demás. Aquí simplemente se cambia en un solo lugar y listo, nos quitamos de preocupaciones. Entonces, pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en dejarlo abajo y nos vemos en la próxima.